Estamos de nuevo aquí en Génova y estamos viendo que se está reactivando poco a poco la economía, al menos la informal, que necesita encontrar espacios para la supervivencia. Y bueno, abajo en un puente que está sobre la glorieta de Insurgentes había un letrero que dice quedarse en casa es un privilegio de clase. Y sí, efectivamente, la mayoría de las personas que perdieron sus empleos pues seguramente buscaron otras formas de autoemplearse sin quedarse con las manos cruzadas. Y bueno, vamos a borrar rápido. Este video lo voy a titular, o lo quise titular, cómo volverte rico en sencillos pasos. Pues ni tan sencillos pasos. En realidad todo tiene su chiste, todo tiene su cómo para generar la riqueza. Tanto la riqueza personal como la riqueza de las naciones. Mucho de ello tiene que ver y podemos remontarnos al libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith, sobre cómo los países anglosajones tienden a volverse ricos gracias a una cultura distinta a los países Dios, a lo mejor estoy confundiendo esto lo voy a cortar, pero bueno, volvamos al punto. El punto es que algunas naciones se volvieron más ricas por generar un culto al individualismo o la personalidad, de acumulación de bienes materiales, de bienes materiales que son muy escasos. Entonces, gracias a eso lograron destacar de entre las demás naciones. Y bueno, también luego tenemos el caso de las riquezas personales, que fueron generadas gracias a, más allá de los talentos, a varios principios básicos que son muy importantes, pero al mismo tiempo no son tan comunes en la sociedad. Por ejemplo, la mayoría de las personas no generan valores que están relacionados, por ejemplo, con el conocimiento de las matemáticas. Y bueno, es uno de los principios básicos, ¿no? ¿Para qué quieres riqueza o para qué quieres volverte rico si ni siquiera sabes contar, ¿no? Entonces, la riqueza va de la mano justamente con el saber matemáticas. Ese es uno de los principios básicos. También otro de los principios es la confianza. No puedes ser rico si no tienes en quién confiar o en quién almacenar o acumular tu riqueza. Entonces, otro de los principios básicos pues es ese. Y referente a este principio básico, había leído unas historias interesantes, por ejemplo, de algunas personas que se hicieron adineradas, como Chu Jung, que fue el fundador de Hyundai en Corea del Sur, gracias a las chaebols. Pero las chaebols no tienen una historia
muy simple, que digamos es una historia que se construyó a partir de la confianza que le tenían ciertos personajes a estas familias para generar la clase pudiente de Corea del Sur. Entonces, bueno, vamos con dos puntos para volverse rico. El punto 1 es saber matemáticas, el punto 2 es la confianza. El punto 3 yo diría la disciplina. La disciplina es algo que me falta a mí, creo que algo que nos falta a la mayoría, pero construir estos 3 puntos fundamentales en el camino hacia la riqueza o a conocerse, a volverse rico, a convertirse en una persona rica, está fundamentado en esos 3 puntos: confianza, matemáticas, y el tercer punto es disciplina. La mayoría de los personajes que te dan cursos de autoayuda, en realidad lo único que quieren es enriquecerse a ellos mismos. Quieren que trabajes para ellos de forma gratuita, y bueno, eso realmente no genera confianza. O sea, únicamente lo único que están generando o logrando es ahuyentar a futuro a sus ¿cómo se dice? A sus futuros clientes, vaya, como empresarios. En un principio sí les están dando ideas de cómo timar a la gente, de cómo venderles humo, pero al final se van a quedar solos. Van a ver un ciclo en donde no están generando riqueza, sino están generando desconfianza en sus círculos cercanos. Quizá generen confianza en algunas otras personas que apenas los están conociendo, pero al final del día van a quedar como pirámides, como estafas piramidales, o como una especie de casinos, ¿no? En donde te hacen pensar que, por ejemplo, hay un chico que es muy famoso. Muy recientemente hizo algunos videos sobre cómo poner tu negocio, cómo ser un emprendedor. Tiene ideas muy interesantes, pero al final del día, seamos honestos, este personaje proviene de una familia rica que solo está tratando de preservar su riqueza de una u otra forma, pero no con ideas innovadoras sobre el valor material de las cosas, porque al final ellos tienden a acumular la riqueza material como la mayoría de los ricos. Sin embargo, pues lo gastan, ¿no? Lo gastan, y lo que ellos inclusive señalan y aceptan es que venden humo. Vender ideas los hace preservar su estatus en la sociedad, y al final ese no es el origen de su riqueza, sino más bien es la preservación de su riqueza. La preservación no tiene nada que ver con formar parte de pirámides, sino tiene que ver con generar ideas, o más allá de las ideas, ya inclusive tiene que ver con una cuestión netamente política, que es que tiene que ver con muchos razonamientos, ¿no? Para no perder
para no perder tu riqueza. Entonces se juega la cuestión política y se empujan temas que ya tienen que ver con la preservación de la riqueza a través de la fuerza, a través de la política. Y pues realmente ese no es el punto. El punto es cómo generar la riqueza cuando uno está hasta abajo en las clases sociales más bajas. También no se puede generar riqueza infinita y volver a todas las personas del mundo infinitas. También llega un punto en el que dices, bueno, ya no puedo generar más riqueza, pues tengo que quedarme en un estatus de clase media, de clase social populosa de la mayoría. Y es ahí donde pues tenemos que detenernos y replantearnos si realmente la riqueza es lo que queremos. Pero el punto es, ¿cómo es que una persona de origen campesino como Chu Yu-jung se convirtió en uno de los millonarios, ¿no? de Corea del Sur? Él comienza haciendo cosas diferentes, porque después de ser cargador y de ser estibador en una empresa de arroz y aprender el oficio de albañil, se convierte en dueño a sus 22 años de su primera empresa, de la empresa que le vende su jefe, ¿no? Es una cuestión sí de suerte, pero al mismo tiempo él generó esta confianza o esta suerte, o una suerte de confianza en su jefe, quien decide venderle la empresa a una edad a una edad relativamente muy joven, a los 22 años. Bueno, a los 24 Alejandro Magno pues ya había conquistado casi toda Asia. Pero por eso digo que es relativo. Pero al final del día tenemos a un hombre muy joven que es Chu Yu-jung, quien generó la confianza, pero a través de conocer las matemáticas. Las matemáticas son muy importantes. Las matemáticas le ayudaron con la contabilidad de la empresa de arroz, y al final del día pues a ganarse la confianza de su jefe, la confianza que es saber cómo administrar una empresa. Ahora estamos llegando a la zona más rica tal vez del país. No quisiera asegurarlo porque también hay una zona muy rica del país en San Pedro Garza. Pero en este caso estamos en el centro de la Ciudad de México, del que muchos paisanos se pelean. Quieren venir a hacer fortuna. Algunos lo logran, algunos terminan odiando la Ciudad de México. Quieren el sueño mexicano. Algunos se regresan a Monterrey, algunos otros se van al extranjero, pero al final del día es un punto, es un primer paso. Y el símbolo del poderío mexicano pues está representado en los bancos más grandes del país, que es el Banco Español Bilbao Vizcaya Argentaria y el Banco ICSE Banorte o Banorte, que están aquí. Ay, ahí hay muchos mosquitos, no sé si puedan verlos, pero yo los veo. Regresando al punto, Chu Yu-jung
generó estos dos puntos, los dos puntos neurálgicos de la riqueza. Es el conocimiento de las matemáticas. Las matemáticas te dan confianza para todo. Te dan confianza no solo para la riqueza, sino te dan confianza para administrar cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Por eso quiero decirle a las personas o a los chavos a los que les he regalado esta información, que pueden administrar su vida con las matemáticas. El seguro social, la Afore, pues el dinero. Últimamente a muchas chicas les dicen las nenis, pero al final del día son personas que créanme que seguramente están administrando más de 70,000 pesos en movimiento de mercancía, y creen ellas que, o algunas de ellas, que no están pagando impuestos, pero seguramente mucha de la mercancía que ellas están generando pues ya está cargada de impuestos. Entonces este es el poder del conocimiento de las matemáticas, que pues no te dejas engañar tan fácil. Sabes cuando estás pagando, sabes cuando no estás pagando, sabes cuando te estás portando bien en el fisco, o sabes cuando lo estás evadiendo, y sabes que te irá mal si lo estás evadiendo. Entonces pues es parte de esta historia del círculo de la riqueza. Finalmente hay otros dos personajes muy interesantes en la historia, dos de ellos japoneses. El señor Toyoda, no recuerdo su nombre, quien genera su riqueza a través de la disciplina de crear telares, pero él los generaba, los telares, después de trabajar, o sea, además de tener que trabajar muchas horas al día en los telares, él por las noches tenía la disciplina que muchos no tenemos, de generar riqueza extra, una riqueza que sabía que podía dar resultado al final de su trabajo. Sí, al final él generó una de las tecnologías más importantes de el Japón, que fueron los telares, los primeros telares mecánicos en su país, en el Japón. Esta es una de las cosas interesantes. También el secreto pues está en dar más del 100%, ¿no? El 100% es tu trabajo común, tu trabajo personal, el trabajo de todos los días. Y mienten quienes te dicen que no es con el 100%, que tienes que dar menos. No, realmente la disciplina radica en generarle valor añadido a tu trabajo. El generar valor añadido a tu trabajo no tiene nada que ver con vender humo. Tiene que ver con venderle soluciones al mercado. Y el mercado pues siempre va a requerir mayor maquinaria, hacer más eficientes sus procesos. Entonces, para quienes respetan mucho al señor de los sacos coloridos, no recuerdo si su apellido es Rodríguez, o sea, no quiero contradecirlo, pero créanme que a mediano o largo plazo pues se van a dar cuenta que los está estafando. Porque al final del día no se trata
de comprar humo, se trata de comprar ideas para mejorar tus procesos, no para hacerte rico en un mercado en el que se dará cuenta que tu estafa es vender humo. Y bien, pues estamos llegando a la parte final de nuestro video. Al aterrizar aquí en la zona más, en una de las zonas más bonitas de que es Paseo de la Reforma. Ahí está la Diana Cazadora, el Cinépolis, que ojalá y vuelva. Le deseamos que vuelva el cine Diana, porque ya nos quedan muy pocos cines en la ciudad que disfrutábamos. Cerraron el cine Palacio Chino, cerraron el cine de bueno, donde está ahí Secretaría de Gobernación. Bueno, o sea, para siempre, antes de la pre-pandemia. Ahora con la pandemia, pues espero nos sigan cerrando más cines. Que bueno, al final del día no estaban tan buenas las películas. Creo que también parte de que estén desapareciendo los cines es que las películas son un asco, ¿no? O han sido un asco. Yo preferiría que hubiera mejor cine. Digo, hasta la fecha no he visto una sola película en muchos años que me haya gustado tanto. Creo que desde las de Christopher Nolan, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál será? Interestelar era una película muy buena. O películas como las últimas de Alien, ¿no? La de Prometheus o Alien Covenant. Hace mucho que no veo películas muy buenas y créanme que son yo considero que son películas significativas, porque pues las disfrutas cuando las vuelves a ver, disfrutas ver esos efectos especiales muy padres y disfrutas ver la historia y te quedan muchas incógnitas respecto a esas películas, respecto a esas historias. Eso no es vender humo, eso es vender emoción, eso es vender aventura, eso es vender intensidad, eso es vender ciencia ficción. O sea, eso es, o sea, a diferencia de lo que diga el señor Rodríguez, creo que se apellida Rodríguez, la riqueza no radica en vender humo, radica en hacer feliz a la gente, en hacerlas cómodas, en convertir una sociedad primitiva en una sociedad avanzada, pero basada en la comodidad, en el desarrollo de los mercados, en el hacer nuevos productos, en el hacer nuevas tecnologías, en respetar el ambiente. Claro, todos los países tienen un proceso lento de evolución hacia el respeto del medio ambiente. El nuestro pues tardará mucho tiempo. Aún seguimos viviendo de las tecnologías fósiles, pero llegará un punto en el que podamos tener tecnologías verdes como la termonuclear, aunque muchos consideran que no es tan limpia. Yo considero que es muy limpia, que no genera residuos de ningún tipo, más que de la ignición. Eso sí genera residuos. Bueno, es un tema que no podemos
va a analizar. Se tiene que analizar muy a profundidad. Pero al final del día es así. La riqueza se genera a través del bienestar. Del bienestar material y espiritual en las sociedades. Así cierro el punto, para que quienes sepan que no es una cuestión de estafas, capten el punto, y para quienes sepan que no es una cuestión de narcos, que no es una cuestión que tiene que ver solo con crimen organizado, el generar la riqueza, sobre todo para los vecinitos que en ocasiones se acercan conmigo con una pistolita de juguete y me dicen: te voy a asaltar. Obviamente ninguno de ellos me va a decir: te voy a defender o te voy a o soy la policía, porque al final del día esos niños requieren riqueza en sus corazones, que es una riqueza tanto material, que de la que carecen, pero de la que ven que presumen muchas personas a lo bruto en las redes sociales, y de una riqueza espiritual que les hace falta también. Estaba escuchando a Roberto de la Madrid, que fue invitado por el señor Astillero, Julio Astillero, si no mal recuerdo, que él estuvo viviendo en uno de los países más seguros del Medio Oriente, que se sorprendió que fuera Irán, y él piensa que la riqueza espiritual es lo que mantiene a una sociedad que puede salir a las 3 de la mañana a convivir y beber un café o un té. En este caso era un té, porque no sé, desconozco si ellos beban café, pero él nos platica de esto, ¿no? Quizá también en Israel pueden salir a esas horas de la noche, que son países vecinos, con esa seguridad, y es un país sumamente rico materialmente, pero también es un país sumamente espiritual. Entonces es importante generar bondad en los corazones de los niños, y no bombardearlos con esta tontería, con esta basura del narcotráfico, de los malhechores. No, hay personas que dicen no romantizar. Sí, efectivamente, no hay que romantizar. No hay que romantizar la cultura del crimen organizado en el país. Y cierro este video diciendo: no hay que romantizar el robo y la corrupción en nuestros países, para no corromper los corazones de los niños. Y al final de este camino de la riqueza, pues está el monumento a la corrupción que pretendía ser el arco bicentenario. Pues no es ningún arco, pero se esfumaron millones de pesos en esta basura de varios metros de altura. Saludos desde la Ciudad de México, frente a Torre Banorte y Torre Vancomer.
el símbolo de la riqueza en nuestro país. Ya después les platico a quién pertenece cada una de esas torres, ¿verdad? Al fondo se ve la torre HSBC. Y ahí, Banco Inbursa, de los hombres más ricos del país. Nos vemos.